Hola a todos. En este problema nos piden utilizar el prefijo adecuado en el sistema internacional de estas cantidades hasta tres cifras significativas. Entonces, vamos a ver el punto A. Muy aparte de las magnitudes, o sea, de las cantidades, tenemos aquí en unidades miligramos, tenemos kilómetros y tenemos kilonewton. Entonces, para hacer las conversiones o las equivalencias a las unidades base, vamos a utilizar esta tablita. De miligramos la vamos a pasar a gramos. Aquí hay que tener claro que la unidad base no es el gramo, sino es el kilogramo. Pero como está en el numerador, vamos a pasar todo a gramos para ver cuáles son los exponenciales que vamos a trabajar al final, ¿no? Por ejemplo, miligramos, si el gramo lo tenemos aquí, quiere decir que 10 a la menos 3 gramos equivale a un miligramo. Entonces, en lugar de miligramo, colocamos 10 a la menos 3 gramos, tal como tenemos aquí. Ahora, de kilómetros a metros. Si la unidad base va aquí, eso quiere decir que 10 al cubo metros equivale a un kilómetro. Por lo tanto, en lugar de kilómetro vamos a colocar 10 al cubo metros. Por último tendríamos kilonewton. Eso quiere decir que la unidad base que va aquí vendría a ser el newton. Por lo tanto, 10 al cubo newton equivale a un kilonewton, ¿no? De este modo. ¿Sí? Reemplazamos kilonewton por 10 al cubo newton y ya tenemos toda esta expresión. Tenemos gramos, metros y newton. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es 10 al cubo y 10 al cubo se van, que tendríamos 354 por 10 a la menos 3 por 45 entre 0.0356. Esto es igual a 447.47. ¿Qué unidades? Gramos, metro sobre newton. Recordemos que cuando tenemos este producto o este punto en las unidades no se lee como por, ya que esta multiplicación solamente se lee como gramo-metro. Se dice por cuando tenemos un ejemplo como el de kilómetro por hora, ¿sí? En caso de esta raya oblicua, sí que se lee como por. En este caso, no. Ahora bien, ya tenemos las unidades del sistema internacional. El prefijo adecuado de momento lo tenemos ya que no tenemos ningún exponencial. Sin embargo, el problema nos pide tres cifras significativas y aquí tenemos cinco cifras. Por lo tanto, este 447 lo tenemos que pasar a tres cifras significativas. ¿Cómo lo pasamos? Corremos la coma tres espacios y tenemos 0.447 por 10 al cubo, ya que si nosotros multiplicamos 0.447 por 10 al cubo, corremos la coma tres espacios a la derecha y tenemos este valor, ¿no? En ambos casos son equivalentes. Entonces ahora ya tenemos un 10 al cubo. Este 10 al cubo gramos ya le podemos colocar un prefijo, ¿sí? Si nosotros colocamos gramos aquí, quiere decir que 10 al cubo gramos equivale a un kilogramo. Por lo tanto, ya tenemos 0.447 kilogramo metro sobre newton. Y si nos fijamos, todo está en unidades base, ya que el kilogramo hemos dicho es la unidad base. Entonces tenemos kilogramo metro por newton. Ahora veamos el punto B. Aquí tenemos megagramos y milisegundos, hablando de unidades, ¿no? Pero tenemos, miren, 0.00453. Entonces, este valor lo vamos a colocar de manera exponencial. ¿Cómo vamos a hacer? Pues vamos a correr el punto o la coma tres espacios y vamos a multiplicarlo por el exponencial que le corresponde, en este caso 10 a la menos 3, ya que si nosotros multiplicamos 4.53 por 10 a la menos 3, estaríamos corriendo la coma tres espacios hacia la izquierda, ¿no? Ambos valores son equivalentes, tal como hemos visto en el punto A. Ahora tenemos la equivalencia de megagramos a gramos. ¿Por qué no lo hacemos directamente a kilogramos si kilogramo es la unidad base? Porque nos están pidiendo utilizar el prefijo adecuado. Entonces, si nosotros trabajamos a kilogramos, vamos a tener aquí ya un exponencial positivo de 3. Entonces nos conviene trabajar a gramos para al final eliminar todos los exponenciales, ya sea de gramos y de segundo, para tener un solo valor, ¿sí? Entonces, si nosotros pasamos de megagramos a gramos, quiere decir que 10 a la sexta gramos equivale a un megagramo. Lo colocamos así. Si no tienen claro el uso de la tablita, en los problemas del 1 al 10 lo explicamos de manera súper detallada. Aquí estamos avanzando un poquito más rápido porque ya deberíamos tener claros estos conceptos llegados al problema 1.18. Entonces, si todavía no te queda claro esta parte o tienes por ahí alguna duda, pues te recomiendo que veas los problemas del 1.1 al 1.10, ya que de verdad que está explicado ahí paso a paso, ¿no? Ahora veamos el 201 milisegundos. Aquí lo que pasa es que si nosotros tenemos la unidad base aquí, eso quiere decir que 10 a la menos 3 segundos equivale a un milisegundo. Entonces, milisegundo equivale a 10 a la menos 3 segundos. Y simplemente reemplazamos. Entonces, multiplicamos 4.53 por 201
que será igual a 910.53 unidades gramos segundo. Y me dirán, ¿y los exponenciales? Por teoría de exponentes se van. Menos 3 más 6 más 3 positivo. Y menos 3, 0. Eso quiere decir que los 3 se simplifican. Y es lo que les decía al inicio. ¿Por qué pasamos de megagramos a gramos? Porque necesitamos quitarnos de encima todos estos exponenciales. Ahora bien, 4.53 por 201 nos dio 5 cifras significativas. Recordemos que una de las condiciones es que sean 3 cifras nada más. Entonces esto lo tenemos que pasar a 3 cifras significativas. ¿Cómo lo hacemos? Corremos la coma, 3 espacios a la izquierda y tenemos que es igual a 0.911 porque el 5 redondea a 1 aquí por 10 al cubo. ¿Sí? Recordemos que este 10 al cubo es correr la coma 3 espacios a la derecha. Entonces ahora ya tenemos otro exponencial. 10 al cubo. Eso quiere decir que 10 al cubo gramos equivale a un kilogramo, ¿no? Si nosotros tenemos la unidad base aquí, la podemos colocar en cualquiera de estas filas y su equivalencia estaría aquí. Entonces, eso es lo que hemos hecho. 10 al cubo gramos equivale a un kilogramo. Y aquí tenemos ya la respuesta del punto B del problema 1.18 utilizando los prefijos adecuados en el sistema internacional. Veamos ahora el punto C. Aquí tenemos meganewton y milímetro. Entonces directamente vamos a pasar de meganewton a newton. Unidad base, recordemos, 10 a la sexta newton equivale a un meganewton. Por lo tanto, reemplazamos de ese modo. 10 a la sexta newton equivale a un meganewton. Y ahora la equivalencia de milímetro. Si nosotros tenemos que la unidad base va aquí, quiere decir que 10 a la menos 3 metros equivale a un milímetro. Por lo tanto, este milímetro lo reemplazamos por 10 a la menos 3 metros. Recordemos que aquí tenemos fracción, por lo tanto lo colocamos aquí, uno sobre otro. Ahora bien, dividimos 435 entre 23.2, 18.75 y este 10 a la menos 3 por teoría de exponentes sube como positivo y se suma con este 6, por lo tanto tenemos 10 a la 9. Ahora, este 18.75, ¿qué hacemos? ¿Le corremos la coma un espacio, dos espacios, tres espacios, derecha, izquierda o lo dejamos así como está? Aquí lo que hacemos es redondear a 18.8. ¿Por qué? Porque generalmente cuando nosotros corremos la coma, ya sea a la izquierda o a la derecha, tenemos que correr en múltiplos de 3. Veamos aquí, 3, 6, 9, menos 3, menos 6, menos 9, ya sea izquierda o derecha. Entonces, aquí, si nosotros corremos solamente por decir un espacio, ¿no? Y tenemos un 1.800, perdón, 1.88, por así decirlo, ¿no? Ya corrimos la coma un espacio. Entonces, eso quiere decir que nosotros tenemos que multiplicarlo por 10 para que sea equivalente al 18.8, ¿no? 18.75. Este 10 haría aquí un 10 a la 10. Y aquí no tenemos equivalencia de 10 a la 10, entonces no nos conviene. Solamente tenemos que hacerlo en base a múltiplo de 3. Por lo tanto, redondeamos este 75 como un 8 nada más y tenemos igual a 18.8. Entonces, si nos queda el exponencial como 10 a la 9, si nosotros tenemos la unidad base aquí, quiere decir que 10 a la 9 newton equivale a un giganewton, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. Y aquí podemos observar claramente, este valor es equivalente a este de aquí. Entonces, si nosotros presentamos un resultado, ya sea en un examen, en un trabajo, en un proyecto, en lo que sea, ¿sería adecuado presentarlo así? Pienso que sería mejor presentarlo de este modo, ¿no? Donde decimos que la carga, por ejemplo, sería 18.8 giganewton por cada metro. ¿Sí? Esta es la manera adecuada en lugar de esto de aquí. Muy a pesar de que ambos valores son iguales, ¿eh? No confundamos. Entonces con esto ya le dimos solución al problema 1.18. Pasemos al problema 1.19. En este problema nos dan algunos datos de la geometría de esta columna. Inclusive nos dan la densidad del concreto. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Lo que nos piden es determinar el peso de esta columna en libras. Entonces recordemos que peso es igual a masa por la aceleración de la gravedad. Y que la aceleración de la gravedad lo consideramos como 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Esto por un lado. Luego nos dicen si la densidad del concreto es este valor. La densidad es igual a la masa sobre el volumen. Sin embargo, si nosotros reorganizamos esta ecuación, tendremos que masa es igual a densidad por volumen, ¿no? Ya que volumen pasaría a multiplicar en el otro término. Entonces ya tenemos prácticamente una relación entre masa, densidad, volumen y masa, peso, aceleración de la gravedad. Con esto vamos a hallar el volumen de esta columna. Sí, el volumen del cilindro es pi por r al cuadrado por la altura, ¿no? El área del círculo por la altura. Entonces, ya está de más decir que aquí todo lo estamos trabajando en las unidades del sistema internacional.
¿sí? En el sistema MKS, metro kilogramo segundo, ya que nos están pidiendo su equivalencia en libras, ¿no? Al sistema FPS. Entonces, pi lo vamos a mantener. R quiere decir el radio, o sea, esta distancia. Si tenemos que todo el diámetro es 350 milímetros, vamos a buscar su equivalencia a metros. ¿Sí? Ya que todo lo estamos trabajando, miren la aceleración de la gravedad, metro segundo. Aquí el concreto nos está dando en megagramo, pero al final lo tendremos que pasar a kilogramo. Ahora bien, esto vamos a pasarlo a metro. Si nosotros tenemos aquí, vamos a hacerlo de manera directa ya. Metro. Eso quiere decir que 10 a la menos 3 metros equivale a un milímetro. Por lo tanto, este 350 lo tendremos que multiplicar por 10 a la menos 3. Eso quiere decir que vamos a correr la coma 3 espacios a la izquierda y vamos a tener 0.350 metros. Como hemos dicho, 0.35 metros es el diámetro total. Lo que nos piden es el radio, por lo tanto lo dividimos entre 2. Y todo esto lo elevamos al cuadrado. Veamos la unidad que ya está en metros. La altura de la columna, 2 metros, ya la tenemos en metros, así que no pasa nada. Verificamos congruencia de unidades, todo está en metros. Eso quiere decir que el volumen nos debe dar en metro cúbico. Aquí tenemos metro al cuadrado, por metro será metro al cubo, como tenemos aquí. Ahora, este es el producto de pi por 0.35 al cuadrado sobre 2 al cuadrado por 2. 0.1924. Ya tenemos el valor del volumen. La densidad también la tenemos, por lo tanto ya podemos colocar de nuevo esta expresión. Más es igual a densidad por volumen. Aquí simplemente vamos a reemplazar estos dos valores. Primero la densidad. ¿Cómo reemplazamos la densidad? La tenemos en megagramo sobre metro cúbico. Metro cúbico es la unidad que vamos a trabajar. Por lo tanto tenemos que pasar de megagramos a kilogramos, ¿no? Recordemos el sistema MKS. ¿Cómo hacemos eso? Si nosotros tenemos aquí que va la unidad que sería el kilogramo, si nosotros queremos subir a megagramo, lo hacemos por 3, ¿no? Por un 10 al cubo. Recordemos que esto nos lleva 3 ceros de ventaja de megagramo a kilogramo. Por eso es que multiplicamos por 10 al cubo. Es decir, 10 al cubo kilogramos equivale a un megagramo. ¿Sí? Es por eso que simplemente hacemos la equivalencia. Megagramo es igual a 10 al cubo kilogramo. Si tienen alguna duda respecto a esto, ya les he dicho, pueden ver los problemas del 1.1 al 1.10, donde se explica de manera detallada toda esta parte, ¿no? Todo este proceso. Entonces, ahí sí está paso a paso. Estos son problemas un poco más complejos, por lo tanto no nos podemos detener mucho en la explicación del uso de esta tabla. Lo que sí vamos a explicar aquí son los procesos de equivalencia y este tipo de conversiones que estamos realizando, ¿no? Entonces, como ya tenemos aquí lo que se refiere a densidad, vamos a ver ahora lo que pasa con el volumen aquí al costadito, ya que el volumen ya lo teníamos aquí arriba. Entonces, metro al cubo y metro al cubo se van. Por lo tanto, la masa nos va a quedar en kilogramos. Eso nos indica que estamos haciendo bien el procedimiento. Entonces, 2.45 por 10 al cubo sobre 0.1924 es igual a 471 kilogramos. Entonces, ya tenemos la masa y recordemos que habíamos dicho que había una relación de la masa aquí y de la masa aquí. Por lo tanto, con esto nosotros ya podemos hallar el peso, ya que el peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. La masa en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Multiplicamos 471 por 9.81 y tenemos que es igual a 4624.8 newtons. Siempre tenerlo claro, un newton es igual a un kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Sí, entonces ya tenemos el peso en newton. Nos piden determinar el peso de esta columna en libras. Toda esta columna pesa 4600 y pico newton. Por lo tanto necesitamos esta tablita para hacer la conversión o la equivalencia de newton a libras. 4.45 newton aproximadamente equivale a una libra. Es por eso que este valor lo vamos a multiplicar por el factor de conversión, ¿no? El factor de equivalencia. Aquí tenemos una libra y su equivalencia en newton. Por esto, newton y newton se nos va y nos va a quedar el resultado en libra. Entonces dividimos 4600 y pico entre 4.40 y tantos, quedándonos un peso de 1039.7 libras. Ahora, este valor lo podemos presentar así como está o también le podemos correr la coma 3 espacios y presentarlo como 1.04 kilolibras o 1.04 kip, que para el caso es lo mismo. Y con esto ya le dimos solución al problema 1.19. Y bueno, espero que les haya gustado y sobre todo y más importante que hayan podido comprender todos estos conceptos. Si te gustó, déjate un buen like, comparte el video si te sirvió y suscríbete para tener más contenido como este. Y nada, por mi parte eso es todo. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia.
Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión?